Hola, mi nombre es Daniel Erlich, yo soy reumatólogo y vamos a ver la clase de artrosis, cuyo nombre más correcto es osteoartritis. En relación a generalidades, podemos decir que la artrosis es un trastorno degenerativo de las articulaciones que no solo compromete el cartílago articular, y eso es importante tener en cuenta, sino que todo el tejido periarticular, o sea, el hueso subcondral, la membrana sinovial y los elementos de soporte. Por lo tanto, la artrosis fisiopatológicamente es una insuficiencia articular. No es solamente el cartílago articular el comprometido, es el más característico, pero son muchas otras estructuras las que se ven afectadas. ¿Qué implicancias tiene la artrosis? Es que es el cuadro reumático de mayor prevalencia por sobre los 65 años, o sea, en el adulto mayor, siendo la segunda causa de incapacidad permanente después de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, sobre los 75 años, de los 75 años, hasta el 95% de hombres y mujeres presentarán algún signo de artrosis de alguna localización. Así que es algo esperable, algo que vamos a ver en los adultos mayores, sí o sí. Si nos adentramos en la microscopía del cartílago articular, podemos ver que el colágeno forma una red que sostiene los proteoglicanos. Ven ese proteoglicano unido a un ácido hialurónico, que a su vez el proteoglicano está formado por la proteína agregada, el condroitin sulfato y el queratan sulfato. Como ven ahí en rosado, dice el recambio de los proteoglicanos es mucho más rápido que el del colágeno, y el agua cubre todos los espacios del armazón del colágeno y proteoglicanos, y eso le da al cartílago una gran resistencia a la compresión. Esta es la normalidad y por eso quiero hacer hincapié en la normalidad para que después entendamos la patología de la artrosis. ¿Qué ocurre con la edad? Yendo de arriba hacia abajo, el cartílago senil disminuye el número y la actividad de condrocitos, así que ya sabemos que vamos a tener algunas alteraciones que son esperables con la edad. En el cartílago senil también disminuye la concentración, el tamaño y la capacidad de agregación de los glucosaminoglicanos. En el cartílago senil disminuye el contenido de agua, por lo tanto es un cartílago menos resistente a la compresión, y en el cartílago senil aumenta la relación queratán-condroitin sulfato. Por lo tanto, podría tener lógica aportar condroitin sulfato a los pacientes con artrosis, en teoría por lo menos. Ahora, es bueno saber que un cartílago senil no es lo mismo que un cartílago artrósico, o sea, si bien la edad es el principal factor de riesgo, obviamente que existen otros y tener un cartílago envejecido no es lo mismo que tener artrosis. Así que vamos a necesitar algunas otras cosas más que nos van a explicar por qué algunos pacientes hacen una artrosis más severa que otros, siendo todos adultos mayores, y por qué hay pacientes que siendo más jóvenes hacen artrosis igual. Esta tabla muestra los factores de riesgo para artrosis de cualquier articulación en general. La edad ya sabemos que es la más importante, el género es importante, las mujeres en especial, en rodilla y manos, la raza, la predisposición genética que puede afectar a cualquier articulación, la obesidad, en especial de rodillas. Son especialmente sensibles las rodillas y las caderas a la obesidad por el peso que soportan estas articulaciones, el estrés mecánico, traumatismos articulares, y por eso que se ven en algunos deportistas que realizan algunas actividades que conllevan golpes repetitivos a las articulaciones, anomalías congénitas, artropatía inflamatoria previa, dice, y eso significa que cualquier paciente que tenga una artritis de cualquier tipo que no es tratada a tiempo, va a generar un daño tan grande al cartílago que va a generar una artrosis secundaria. Por eso son tan insistentes los reumatólogos en mantener a nuestros pacientes con la artritis de cual sea el tipo, bajo control, o sea, evitando la inflamación, porque eso lleva a daño articular irreversible cuando ya termina siendo una artrosis secundaria a dicha artritis. Pero también hay enfermedades endocrinas y metabólicas que pueden generar artrosis también. Yendo de lo micro a lo macro, a la izquierda vemos la edad, por un lado, que ya lo describimos, más otros factores de riesgo que generen estrés o injuria recurrente, va a generar la liberación de enzimas del condrocito que van a degradar la matriz circundante.
Luego se daña el cartílago, y como se daña el cartílago, como ustedes ven en la figura de al medio, se expone el hueso subcondral. Y al chocar de hueso con hueso, ya no con la protección del cartílago, el hueso, al ser injuriado, responde formando más hueso. Entonces, este hueso subcondral que se expone y roza con el otro hueso subcondral de la otra estructura de la articulación, se genera osteoesclerosis y excrescencias óseas. Finalmente, esas excrescencias óseas son los osteofitos, y los osteofitos no son más que una reacción del hueso ante una injuria mantenida. Y esta osteoesclerosis, por este hueso subcondral expuesto y sometido a injuria, es lo que genera la esclerosis subcondral. Estas dos alteraciones las vemos en la radiografía, por eso son tan importantes entenderlas. Ahora, la disminución de espacio es una disminución no uniforme. Como ven acá en la radiografía, se observa una artrosis de rodilla. Si ustedes pueden ver hacia medial, pueden ver abajo en las flechas verdes, la primera flecha verde a la izquierda, una esclerosis subcondral. Se ve más blanco, digamos, más radiodenso, y esa es la esclerosis subcondral. Y la flecha de más a la derecha muestra los osteofitos, estas excrescencias óseas. Y si ustedes se fijan, hacia medial se ve disminuido el espacio. Y se ve disminuido el espacio porque ya el cartílago se vio dañado y por lo tanto el cartílago lo que normalmente hace que veamos como si un hueso estuviera separado del otro en la radiografía, pero que efectivamente están en contacto con el cartílago articular, que como es radiolúcido no se ve en la radiografía y parece que hubiese ese espacio. En este caso, como el cartílago está dañado, parece que se juntaran, ahí como ven el cóndilo medial con el platillo tibial medial. Sin embargo, si ustedes se fijan hacia lateral, el espacio está conservado. Y esto es muy común en las artrosis de rodilla y de cadera, que son una disminución de espacio no uniforme, o sea, un lado más que el otro. ¿Por qué? Porque como hay factores mecánicos que tienen que ver con el peso del cuerpo, depende qué lado cargue más el paciente para que se dañe. Así que es importante esta disminución no uniforme del espacio articular. Tanto es así que si vemos una artrosis de rodillo o de cadera donde la disminución del espacio es uniforme, o sea, tanto a medial como a lateral, igualmente disminuido, o es una artrosis muy avanzada, o ojo, puede ser una artritis detrás, puede haber una artritis detrás que generó una artrosis que afectó a ambas partes por igual. Así que normalmente las artrosis común y corriente, las típicas, las primarias, donde de cadera y de rodilla, donde hay alteración en relación al soporte del eje del peso del cuerpo, se va a ver afectado un lado más que otro. Estamos hablando de la misma articulación medial lateral, un lado más que otro. Y si se afectan las dos, uno es una de las cosas que pueden hacer sospechar que hay una artritis detrás y que dañó la articulación completa. Ya no tiene que ver con el peso del cuerpo. La artrosis entonces se clasifica como primaria o secundaria. La primaria es localizada cuando afecta a una o dos articulaciones y la generalizada a tres o más articulaciones. La generalizada se presenta principalmente en mujeres perimenopáusicas con un fuerte componente genético, probablemente asociado a factores hormonales e inmunológicos. En la mayoría de los casos los pacientes tienen algunos síntomas, después se les pasa, o sea, la verdad no siempre consultan a tiempo. Y generalmente, como estamos hablando de tres o más articulaciones, generalmente estamos hablando de manos. Y ahí las deformidades de los dedos que vamos a ver en alguna foto después, no tienen gran repercusión funcional y los pacientes pueden tener mucha deformidad de interfalangias proximales y distales, pero la verdad hacer una vida normal si es que uno les controla el dolor. Ahora la artrosis secundaria, la causa más importante es la traumática, o sea, si tenemos una artrosis que no nos calce, que no es esperable en una persona, tenemos que saber si hubo un antecedente traumático en dicha articulación. Las otras causas son artritis, como artritis séptica, distal, artritis reumatoidea, la hemartrosis de la hemofilia, o sea, cualquier artritis, si no la tratamos a tiempo, puede generar una artrosis secundaria. Enfermedades metabólicas como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, enfermedades endocrinas como el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo o la acromegalia, enfermedades estructurales como displasia congénita de cadera, ya que todavía vemos pacientes que tienen el antecedente porque estaban en zona rural y no se le hizo la pesquisa que se le hace a,
a, a los lactantes, o pacientes donde ya más ancianos que tienen el antecedente y que nunca le hicieron la pesquisa porque no existía la pesquisa, digamos, la radiografía de cadera típica que se le solicita a las guaguas, es justamente para pillar la displasia congénita de cadera, para detenerla ahí, tratarla ahí y evitar que eso termine siendo una artrosis a largo plazo. Y otras causas como amiloidosis e inyecciones intraarticulares de corticoides, o sea, las infiltraciones, por eso hay que cuidar las infiltraciones. Ojalá no hacer más de 2 o máximo 3 al año en una misma articulación. La clínica de la artrosis es una enfermedad de inicio insidioso, de lento desarrollo y que genera un dolor de características no inflamatorias, con una rigidez, generalmente una rigidez matinal menor de 30 minutos y con algún grado de limitación de la movilidad. El perfil del paciente suele ser de mayor de 40 años, excepto las artrosis secundarias. Si hay alguien de 20 años que tuvo un traumatismo importante en una articulación, puede tener una artrosis en dicha articulación. Y hay un ligero predominio en las mujeres. Entonces, poniendo este cuadrito verde que ustedes ven abajo, primer punto clave, sospecha de artrosis secundaria, cualquier paciente menor de 40 años. Ya ahí hay que empezar a sospechar. Si decimos que la artrosis, la mayoría de las veces mayores de 40, si vemos un paciente o una paciente con artrosis siendo menor de 40 años, tenemos que pensar que pudiera ser una artrosis secundaria. Primera pista para sospechar artrosis secundaria. En segundo lugar, ¿cuáles son las articulaciones más afectadas? Primero están las rodillas con un 40%, las manos con un 30%, caderas con 19% y columna con 15%. La artrosis respeta los hombros, muñecas, tobillos y codos. Por lo tanto, otra pista, si ustedes ven a alguien con artrosis de hombro, de muñeca, de tobillo, de codo, ojo que puede haber causas secundarias detrás. Lo más importante de saber cuáles son las zonas más afectadas por artrosis es darse cuenta que cuando hay otras zonas que no son las comúnmente afectadas, justamente tengo que pensar causas secundarias. Entonces, el segundo tip para pensar en artrosis secundarias es cuando esta artrosis compromete un lugar que no es el habitual, hombros, muñecas, tobillo y codo, por ejemplo. El dolor es el principal síntoma, empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Es raro tener dolor nocturno o en reposo, aunque igual se pueden ver tanto en artrosis avanzadas como en brotes inflamatorios. Ojo, como brotes inflamatorios, porque estamos hablando de que la artrosis es una enfermedad sistémicamente no inflamatoria. Ya microscópicamente hay un componente inflamatorio, pero no eleva la VHS ni nada de eso. Entonces, ¿qué se refiere con brotes inflamatorios? Muchas veces puede ocurrir que hay fragmentos de cartílagos que se desprenden de una articulación dañada y por lo tanto generan una reacción de cuerpo extraño y generan una pequeña inflamación localizada, que el paciente lo siente y es una articulación caliente, ¿ya? El aumento de temperatura. El origen del dolor está en las proliferaciones óseas, los osteofitos, presión sobre el hueso expuesto, contractura e inflamación de partes blandas por liberación de mediadores desde la sinovial. O sea, si vamos a la nefroscopía, sí es un fenómeno inflamatorio, lo que pasa es que sistémicamente y clínicamente no lo es. Rigidez, siempre menos de 20 a 30 minutos de duración, aparece luego un periodo de inactividad y cede con el ejercicio, disminuye con el ejercicio. Limitación de la movilidad articular, generalmente secundarias a alteración de la superficie articular. Si hay daño del cartílago articular y el hueso choca con hueso, obviamente va a ser más difícil el movimiento. Pero también la fibrosis capsular que se genera en los pacientes con artrosis también disminuye la movilidad. Y además hay contracturas musculares y también hay topes generados por las excrescencias óseas. En relación a los signos, los aumentos de volumen que podemos ver especialmente en manos son importantes y muy característicos, especialmente estos osteofitos que en las interfalángicas distales se llaman nódulos de Heberden y los osteofitos de las interfalángicas proximales que se llaman nódulos de Bouchard. Son más frecuentes los de Heberden, que son a la vez más frecuentes de encontrar en mujeres con historia familiar de artrosis. Cuando uno ve un paciente o una paciente con nódulo de Heberden, le pregunta, ¿hay antecedentes en su familia? ¿Alguien tiene las manos como usted? Y la mayoría de las veces hay alguien en su familia con lo mismo, ya porque tiene un componente familiar, como habíamos dicho, que era la artrosis que afectaba a más articulaciones.
Y también pueden haber crujidos que reflejan la irregularidad de la superficie del cartílago artrósico. Lo mismo, el roce de hueso con hueso genera estos crujidos porque ya no hay protección del cartílago, porque el cartílago no está indemne. Ahora, estos aumentos de volumen, sean los nódulos de Bouchard o Heberden, que son por osteofitos, son aumentos de volumen duros, no inflamatorios, generalmente no dolorosos, aunque a veces pueden doler, pero como les digo, sin signos inflamatorios, son duros. Las deformidades, contracturas y la inestabilidad articular son complicaciones ya más tardías. Pueden haber derrames articulares y con cierta frecuencia, y a veces pueden haber signos inflamatorios por lo que les contaba, sinovitis reactiva a fagocitosis de fragmentos de cartílago o presencia de cristales. Si ustedes ven la imagen a la derecha, un cartílago así de dañado es un cartílago que, perdón, una articulación con un cartílago así de dañado, es una articulación que obviamente al movimiento va a crujir, ¿ya? Entonces esto va a generar todo lo que ya hemos conocido. El laboratorio de la artrosis, la única utilidad que tiene el laboratorio de la artrosis es que el laboratorio de la artrosis debe ser normal. O sea, es útil para el diagnóstico diferencial, no para la artrosis misma. ¿Ya? El líquido articular, si llegamos a pinchar esta articulación, obviamente si hay derrame articular hay que pincharla. Si llegamos a pinchar esta articulación, entonces el líquido va a ser no inflamatorio. Y recuerden que un líquido no inflamatorio es un líquido con menos de 2000 células por milímetro cúbico, generalmente predominio mononuclear. Un líquido inflamatorio, más de 2000 células. Entonces, tenemos otras cosas para decir para sospechar artrosis secundaria. Aparte de los pacientes menores de 40 años, más si es varón, aparte de un compromiso en zonas donde no le esperamos, si hay compromisos sistémicos, síntomas sistémicos, fiebre, baja de peso, qué sé yo, otras alteraciones que hablen de alteraciones sistémicas, o hay alteraciones de laboratorio, hipercalcemia, VHS elevada, cualquier cosa que se les ocurra que no sea normal, podemos estar ante una artrosis secundaria. En relación a la radiología, ya hemos adelantado bastante. Primero está el estrechamiento de la interlínea. Si se pierde el cartílago articular, obviamente se disminuye el espacio que hay entre una articulación y otra, espacio que veíamos en la radiografía, por defecto ocupado por el cartílago articular. Si ya no hay cartílago articular, se ve el hueso más cerca del otro. Entonces se reduce el espacio articular. Hay esclerosis del hueso subcondral, como podemos ver en las imágenes. Pueden haber geodas o quistes yuxarticulares que se ven más en cadera. No hay desmineralización ósea y no hay osteopenia yuxarticular como en la artritis reumatoide, o sea, un hueso que debería tener una densidad ósea a la radiología y que impresione normal. Ahora, en la artrosis avanzada podemos encontrar grandes deformidades y subluxaciones. Ahora, el signo más sensible desde el punto de vista radiológico son los osteofitos, ya que los demás signos rara vez ocurren en ausencia de los osteofitos. Si ustedes se fijan en la radiografía a la derecha, la superior, se ve osteofitos, esclerosis subcondral y disminución del espacio de la interlínea, del espacio articular. Y como lo comentamos delante, en este caso afecta más a medial que a lateral. O sea, es la típica artrosis primaria de rodilla en relación al peso del cuerpo. Mientras que la radiografía de abajo vemos justamente lo contrario, que es una disminución del espacio articular con esclerosis subcondral, pero de la zona lateral de la rodilla. Mientras que la medial la vemos bastante bien conservada. Por eso les digo, un lado sí y el otro no, en cadera y rodilla. Y eso es importante recordarlo. Ojo con, en estadios tempranos la radiografía puede ser normal. Además que pueden haber signos radiológicos de artrosis como osteofitos en pacientes asintomáticos de un 40%. Y es muy frecuente, la verdad, disociación clínico-radiológica en ambos sentidos. ¿A qué sentido me refiero? Hay pacientes que tienen una radiografía horrorosa con artrosis, pero no les duele ni le molestan. Y otros pacientes que tienen, por ejemplo, unos nódulos de Heberden, están con mucho dolor, uno sabe que tiene artrosis y la radiografía muestra apenas artrosis o no muestra nada. O sea, la disociación clínico-radiológica
en reumatología donde más la vemos es en artrosis, ¿ya? Así que por muy fea que se vea una radiografía, en relación a artrosis no significa que el paciente le vaya a doler más, ¿ya? Ni el paciente que le duele más significa que vayamos a encontrar una radiografía más fea. Las formas más frecuentes, acá tenemos la artrosis de mano, que en rojo vemos cómo afecta a las interfalángicas distales, con disminución de espacio y osteofitos, vemos cómo afectan en azul las interfalángicas proximales, y también vemos cómo pueden afectar, abajo en verde, la articulación trapecio-metacarpiana, la primera carpo-metacarpiana, en lo que se denomina la risartrosis. Esas son las localizaciones: interfalángica distal, interfalángica proximales y trapecio-metacarpiana. Por lo tanto, no puedo esperar una artrosis de metacarpofalángica. Si ven ahí ustedes, la metacarpofalángica no la incluye en esto. O sea, metacarpofalángica se respetan en la artrosis primaria. Si vemos artrosis en metacarpofalángica, hay algo detrás. Cada vez que veo artrosis donde no espero verla, hay algo detrás. Y si ustedes ven artrosis de metacarpofalángica, eso es una artritis reumatoidea detrás, casi seguro. Acá vemos la gonartrosis o artrosis de rodilla a la derecha, como ven, disminución del espacio, en este caso hacia lateral, mientras que a la izquierda vemos una radiografía completamente normal para que se den cuenta, ¿ya? No confundan esa sobreposición de los platillos tibiales en la radiografía normal que parece esclerosis subcondral. No lo es. Es mucho más claro a la derecha, en la radiografía de la derecha. La coxartrosis o artrosis de cadera también responde al mismo patrón de la artrosis de rodilla como una articulación que soporta peso, en relación a que es una articulación que se afecta con disminución del espacio de manera no uniforme. La radiografía de la izquierda es una radiografía normal y la radiografía de la derecha se ve una disminución de espacio, pero ojo, arriba se ve la disminución de espacio, ¿ya? No hacia medial se ve bien, hacia arriba se ve la disminución del espacio. En relación al pronóstico, la progresión e intensidad de la artrosis son muy variables y en la mayoría de los casos evolucionan lentamente con periodos buenos y periodos malos. Incluso puede en algunas personas detenerse en artrosis de mano o rodilla. Es bastante difícil de predecir, la verdad. Por eso estos pacientes hay que ir viendo, controlándolo o decirle que consulte para un control si es que tiene alguna molestia. El pronóstico de la artrosis sometidas a intensa sobrecarga parece ser peor, mientras que la otra es de mejor pronóstico. O sea, en un obeso mórbido que con artrosis de rodilla o de cadera, obviamente va a tener peor pronóstico. El tratamiento de la artrosis tiene un tratamiento, como todo en medicina, no farmacológico y otro farmacológico. Ahora, el tratamiento no farmacológico acá es fundamental y en ocasiones puede ser el único tratamiento. Yo tengo muchos pacientes con artrosis que no tengo con ningún medicamento, solo con estas medidas no farmacológicas. En primer lugar, bajar de peso, especialmente para artrosis que se relacionan a ello, o sea, artrosis de cadera y rodilla. Se sabe que la obesidad aumenta entre 6 a 8 veces el riesgo de artrosis de rodilla y entre 2 a 5 veces el riesgo de artrosis de cadera. Sabemos, por otro lado, que las articulaciones pueden soportar 10 veces el peso corporal. Si no, pregúntenle a los que hacen parkour. O sea, ahí se nota que sí, estas articulaciones soportan 10 veces el peso corporal con esas caídas de gran altura, pero solo transitoriamente. Los pacientes que son obesos están sometiendo a sus articulaciones a varias veces el peso corporal normal, pero de manera permanente. Y eso lo hace tan destructivo. Así que bajar de peso es fundamental. Ejercicio, caminar, natación, el mejor ejercicio, y esto grábenselo porque hay que decírselo a los pacientes. El mejor ejercicio que podríamos recomendar a un paciente con artrosis es piscina temperada, hidrogimnasia, lejos. Y todas las medidas de fisioterapia, kinesiterapia, control con fisiatra, etc. Y el tratamiento farmacológico, hay medicamentos de acción rápida y de acción lenta. Los de acción rápida, típicamente el paracetamol, es una escala finalmente. Paracetamol hasta 4 gramos al día, se debe administrar horario, no SOS, el tramadol y los SAINES. Uno parte con paracetamol, pero muchas veces para los pacientes el consumo, la indicación de paracetamol
es casi como un escupo en la cara, pues dice, pero ¿cómo me da eso si no me lo puedo comprar yo en la feria o la vecina me dio paracetamol? O sea, para eso vengo, diga. Y los pacientes se enojan bastante si uno no les explica lo del paracetamol, porque el paracetamol es como, es como dar la impresión al paciente que el médico no sabe qué hacer con él o con ella y por eso le da paracetamol. Entonces, ¿cómo tienen que decirlo? Porque el paracetamol no es un gran medicamento para el dolor, es mucho mejor para la fiebre. Pero ¿cómo tienen que decirse a los pacientes? Yo le digo a los pacientes, si tengo que iniciar medicamentos, mire, yo le quiero dar paracetamol. El paracetamol no es un buen medicamento para el dolor, pero hay algunos pacientes que andan muy bien con paracetamol y es la primera escala. Si el paracetamol no funciona, probamos otras cosas. Pero como hay muchos pacientes que pueden andar muy bien solo con paracetamol, probemos si es su caso. Si no funciona, yo le voy a ajustar el tratamiento y se va a sentir mejor. En cambio, si uno no le dice nada al paciente, dice tome paracetamol y punto, el paciente se va a ir enojado. Ahora, si usted le dan al paciente 500 cada 8 o 1000 cada 8 de paracetamol, o sea, si le dan, por ejemplo, 1000 cada 8, o sea, le están dando 3 gramos al día y el paciente no ve ninguna mejoría, aunque la dosis máxima sea 4 gramos al día, no le suban. O sea, si con 3 gramos al día no funcionó, no va a funcionar con 4, no pierdan tiempo. La asociación de paracetamol con tramadol es bastante buena para casos más difíciles de manejar porque se potencian ambos. Y los AINES, obviamente, queremos usarlo lo menos posible porque tienen un montón de efectos adversos. Hablamos que la artrosis generalmente es del adulto mayor, por lo tanto va a ser una mala mezcla porque lo más probable es que sea hipertenso, diabético, etcétera. Así que traten de dejar los AINES ese más que nada por periodos cortos ante situaciones de dolor intenso, pero no por ningún motivo permanente. Y los medicamentos de acción lenta, que también se llaman CISADOA, empiezan a actuar a las 4 semanas y ahí está la glucosamina, el controitin sulfato, el piascledine, el ácido hialurónico, etcétera. Y habíamos visto, según la imagen de la derecha, que en el cartílago senil aumenta la relación que era tan chondroitin. Por lo tanto, tiene lógica darle chondroitin. Sin embargo, por mucha lógica que tenga, los resultados son bien contradictorios porque, ¿qué es lo que ocurre? Se tiende a pensar que estos medicamentos protegen al cartílago, incluso que lo regeneran, pero no hay evidencia para eso. La única evidencia, como dice la última línea de esta diapositiva, la única evidencia más o menos clara al respecto para este tipo de medicamentos de acción lenta es manejo del dolor, no protección de la articulación ni regeneración de cartílago, solo manejo del dolor. Y eso es importante que el paciente o la paciente lo sepa. La glucosamina viene generalmente junto con el condroitin sulfato. El piascledine le encanta a los pacientes cuando uno le dice que en el fondo es una pastilla que trae aceite de palta y poroto de soya, pero tiene evidencia para dolor también. Mientras más natural, más le gusta al paciente. El ácido hialurónico tiene un efecto sobre los condrocitos que es un feedback positivo. O sea, le damos ácido hialurónico y este estimula la producción endógena de ese elemento por los condrocitos. Ahora el ácido hialurónico hay que inyectarlo en el lugar y no es para nada barato. Así que estos medicamentos de acción lenta obviamente no están disponibles en los hospitales generalmente, porque obviamente si solo tienen evidencia para dolor, entonces usemos lo que está arriba, que es más barato. Ese es el único problema de estos medicamentos, es el precio. Porque la verdad son bastante seguros, bastante malos para dar efectos adversos, eh, pero el precio es la limitante. Pueden haber infiltraciones con corticoides, pero solo en brotes agudos, o sea, cuando hay mucho dolor, cuando se ha hecho todo para ayudar al paciente, el paciente sigue con dolor, en especial en gonartrosis, artrosis de rodilla, como situación puntual, pero no más de una o dos veces al año por articulación, porque al final vimos que los corticoides son o pueden ser causantes de artrosis cuando son inyectados localmente. La evidencia del uso de infiltraciones con corticoides es a favor en pacientes que tienen derrame articular y sin sinovitis, con un número necesario a tratar de 1.3 a 3.5. Las guías clínicas chilenas al respecto, la guía del MinSal, consideran como GES a los pacientes que tienen
55 años o más y tienen artrosis de cadera y o rodilla leve a moderada. Ahí están los 4 puntos para que ustedes se fijen cuándo es leve o moderado. O sea, si el paciente tiene 54 años, sonamos porque no cae en el GES. Pero bueno, es complejo eso, pero obviamente había que poner un límite. Entonces, todo paciente mayor, mayor o igual a 55 años que tenga artrosis de cadera y o rodilla leve a moderada cae en el GES. ¿Y qué incluye el GES para estos pacientes? Paracetamol, me da gracia, podríamos decir, pero bueno. AINES, diclofenaco, ibuprofeno, pero ojo, Celecoxib también, que es un antiinflamatorio mucho más seguro porque es un COX-2 específico. Ahora, esto parece hermoso, pero sinceramente le dan en la práctica a los pacientes por el GES un par de Celecoxib para todo el año. Entonces, no es tan maravilloso como uno quisiera. Opiáceos como el tramadol están incluidos en la guía clínica, omeprazol también, porque obviamente si le damos diclofenaco y ibuprofeno, el omeprazol también, hoy uno evita completamente el diclofenaco y ibuprofeno, son de los aires menos seguros que existen. Y también incluye la infiltración, pero solo a nivel hospitalario, de especialidad. Y el tratamiento quirúrgico de la artrosis, porque uno dice, si una articulación está desgastada y eso no lo puedo revertir, entonces le cambio la articulación y parece súper sencillo, pero es una gran cirugía y ponerle una prótesis a los pacientes. Entonces, esta es la segunda parte del GES. El GES incluye la cirugía solo para artrosis de cadera y solo si el paciente tiene 65 años o más y la limitación funcional es severa. En ese contexto, el paciente entra en el GES para reemplazo de reemplazo articular con una prótesis de cadera. Si el paciente tiene 60 años, con lo cara que es esta operación, con lo cara que es la prótesis, tiene que esperar 5 años más con medidas farmacológicas, rehabilitación, para optar a cirugía si es que fuera una artrosis severa y fuera esto necesario.